Hola Cupcakers, hoy os quiero mostrar cómo hacer el pastel imposible o también llamado chocoflan. Para mí ha sido muy especial hacer este pastel, ya que si no fuera por los suscriptores de México no hubiera conocido este irresistible y delicioso postre. Espero que os guste. Empezamos haciendo el bizcocho y para ello necesitamos harina de trigo, azúcar, mantequilla, huevos, cacao en polvo, leche, extracto de vainilla, jugo de limón, bicarbonato de sodio y una pizca de sal. Añadimos el jugo de limón a la leche. Así conseguiremos una buttermilk casera, ideal para que el bizcocho quede más jugoso. Lo dejamos reposar mientras seguimos con la receta. En un bol añadimos la mantequilla y el azúcar y batimos a velocidad media durante 5 minutos. Recordad que debemos utilizar la mantequilla a temperatura ambiente, así será más fácil que se ponga cremosa y se integre bien con el azúcar. Ahora rompemos la estructura de los huevos antes de integrarlos a la mezcla. Ahora añadimos el primer huevo y seguimos batiendo hasta que se integre por completo. Vamos añadiendo los siguientes mientras seguimos batiendo, siempre asegurándonos de que se haya integrado bien el huevo anterior antes de añadir el siguiente. Cuando tengamos los huevos integrados, añadimos el extracto de vainilla. Repartimos el sabor por toda la masa y ya podemos agregar los ingredientes secos. Con la ayuda de un colador, tamizamos la harina, el cacao en polvo, el bicarbonato de sodio y la pizca de sal. Pero si utilizáis mantequilla con sal, os aconsejo que eliminéis la pizca de sal de la receta. Le damos unos golpecitos al colador para tamizar todos los ingredientes. Lo mezclamos con la batidora a velocidad bajita para que nuestro bizcocho quede suave y esponjoso. Una vez esté todo integrado, vamos con la buttermilk, que como veis ya está lista. No os asustéis por los grumitos de la leche. Esto es lo que hace que nuestro bizcocho quede muy jugoso, ya lo veréis. Añadimos la buttermilk poco a poco mientras seguimos batiendo a velocidad bajita hasta integrarla por completo. Pasados un par de minutos ya tendremos la masa del bizcocho lista. Así que dejamos de batir y reservamos. Para el flan necesitamos leche condensada, queso crema, huevos, leche evaporada y extracto de vainilla. Empezamos rompiendo la estructura de los huevos. Cuando los tengamos mezclados entre ellos sin dejar de batir, añadimos la leche evaporada y el extracto de vainilla. Mezclamos un poquito más y añadimos la leche condensada. Lo integramos bien durante 1 minuto aproximadamente. Añadimos el queso crema. Es recomendable que el queso crema esté a temperatura ambiente. Así se integrará más fácilmente en nuestra mezcla. Una vez integrado, ya tenemos la mezcla del flan terminada. Para hornear el chocoflan, voy a utilizar un molde de bundt cake en forma de flor. Y para que se desmolde mejor, utilizo spray antiadherente. Con el spray es más sencillo cubrir todo el molde por igual, pero también podéis utilizar mantequilla para engrasar vuestro molde. Me encanta el dulce de leche, así que pongo un chorrito generoso de dulce de leche en el fondo del molde. Esto es opcional, pero como os he dicho antes, me encanta. Añadimos la masa del bizcocho que hicimos antes. Y cuando ya tengamos toda la masa en el molde, le damos un buen meneíto para alisar la superficie de la masa. Ahora, con la ayuda de una cuchara, vertemos todo el flan por encima. No os preocupéis si la mezcla se revuelve, ya veréis que el horno se encargará de hacer la magia de este pastel. Cuando terminemos, le ponemos papel de aluminio por encima para que no se queme la parte superior. El chocoflan se hace en el horno a baño María. Para ello utilizamos un recipiente grande al que le añadimos agua caliente. Ponemos dentro nuestro chocoflan y ya con todo listo lo llevamos al horno precalentado a 175 grados. Una vez horneado le quitamos el papel de aluminio y como veis, el bizcocho ha subido a la superficie. Lo sacamos del agua y dejamos que repose en el molde durante 1 hora. Pasado ese tiempo, lo tapamos con papel de aluminio y lo llevamos a la nevera para que repose mínimo 5 horas. Yo preferí dejarlo toda la noche en la nevera para asegurarme que al desmoldarlo salga perfecto. Una vez nuestro chocoflan esté completamente frío, utilizamos el mismo plato o stand en el que lo vamos a presentar para darle la vuelta. Le damos unos pequeños golpecitos hasta que sintamos que el chocoflan se ha desprendido del molde. Y, como por arte de magia, el flan y el bizcocho se han separado creando una línea perfecta.
Ahora solo nos queda decorar la parte superior con un poquito de chocolate rallado. Añado también unos trocitos de almendras caramelizadas. Voy a cortar una porción para que veáis que por dentro está totalmente separado. Además, el bizcocho está súper jugoso y el flan queda con una textura increíble. ¡Toda una delicia! Gracias a esta combinación tan deliciosa, el pastel imposible se ha convertido en una de mis recetas favoritas. Y no os dejéis intimidar por el nombre. A mí me da que le han puesto así para alejarnos de esta tentación tan rica. Yo no le encuentro otra explicación. Estoy muy agradecida con todas las personas que me sugirieron que hiciera este pastel para el canal. Todo un acierto con el que he quedado totalmente maravillada. Si te ha gustado el vídeo, házmelo saber dándole al me gusta. No olvides suscribirte al canal para no perderte mis nuevos vídeos. Nos vemos la próxima semana con una nueva videoreceta. ¡Hasta pronto, Cupcakers!